días. Lectura está, como dice el hermano, en Mateo 11, del 15 al... Ahí está, vale, sí, vale. Del 15 al 19 y del 25 al 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Pero a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. En aquel tiempo Jesús exclamó: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aleluya. Gracias. Como sabéis, nunca llueve a gusto de todos, aunque hoy en día seríamos todos encantados, creo yo, de que lloviese, ¿no? Pero ya entendéis el dicho, ¿no? Y no se puede agradar a todo el mundo, ni todas las personas opinan igual, ni valoramos las cosas del mismo modo. En estos días, por poner un ejemplo, y me lo vais a permitir, que es un poco superficial, es un poco chorra, ¿vale? Ahora han sacado la película del superhéroe Flash, ¿no? Y la película de Indiana Jones. Y tienes personas que hablan fatal de estas películas, ¿no? Como que son porquerías, ¿no? Que le han decepcionado muchísimo. Y luego tienes otras personas que dicen: ¡wow! Las películas son fantásticas, son excelentes. Esto es un ejemplo tonto, que se puede aplicar a cosas más serias. Siempre hay gente que está insatisfecha con lo que sea, con el disco nuevo de un cantante, con el gobierno de turno, con Paco de la Torre, con el predicador de tal domingo, con mil cosas. Es normal, ¿no? Como personas todos tenemos nuestro criterio propio, ¿no? Y no puedes estar de acuerdo con todo. Todos tenemos un criterio. Lo que ocurre es que cuando el cantante, por ejemplo, eres tú, o el director de cine o el actor eres tú, o el predicador, o el político, o el artista que sea, y te mueves básicamente buscando la aprobación de los demás, te vas a ver en frustración, ¿no? De que no puedes contentar a todo el mundo, no puedes agradar a todo el mundo. En lo personal, el crítico más duro, el más cruel que tengo yo en todo lo que hago, soy yo mismo. El resultado final de las cosas que hago, como puede ser mi libro, o algunas veces que he hecho cositas de música, el más crítico siempre soy yo. Siempre considero que lo que hago no da la talla, ¿no? Todo lo que hago para mí es una porquería que no vale un duro. Y suelo valorar más positivamente lo que hace cualquier otra persona antes que lo que hago yo, ¿no? Y además lo hago de corazón, valoro las cosas de la gente con otra mirada y siempre más positiva, y digo de corazón. Pero bueno, esto es un ejemplo, pero también hay personas que todo le viene mal. Nada está bien, nada le satisface, nada cumple sus expectativas o sus exigencias. Y claro que a esas personas no se las puede contentar. Y si además critican
de una forma voraz, y ya sabéis más o menos lo que dice el capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? De cómo se puede ofender venenosamente con palabras, ¿no? Te pueden hundir. Hay que hacerse a la idea, como digo, de que no puedes satisfacer a todas las personas y que la opinión de otros sobre lo que tú haces o lo que tú aportas no te puede frustrar. No puedes contentar a todos. Repito. En tiempos de Jesús, así como ahora, también había personas que nada les parecía bien. Jesús en el texto de hoy se pregunta, ¿a qué compararé esta generación? O como traduce la Nueva Biblia Española, ¿a quién diré que se parece esta gente? Y entonces Jesús responde con un antiguo refrán, probablemente conocido por todos en aquel tiempo. Dice, puede compararse esta gente a esos niños que sentados en la plaza interpelan a otros diciendo, hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis bailado. Os hemos cantado también aires tristes, canciones de duelo, lamentos, porque si no estáis contentos, a lo mejor que estáis tristes, pues vamos a cantar canciones tristes para vosotros y no habéis llorado. ¿Qué queréis? Que nada os viene bien. ¿Qué pasa con vosotros? Se os da de todo, pero todo os viene mal. Básicamente es la idea. Porque resulta que vino Juan el Bautista, que era una asceta, ya sabéis. Probablemente hizo el voto nazareo, que si vais a número 6 lo podéis ver, que ni comía ni bebía. Vamos, que lo que bebía, comer y beber tenían que hacerlo, si no se moriría. Lo que bebía era agua y lo que comía, pues sabéis que eran langostas y miel silvestre y cosas que se encontraban en el campo básicamente. Juan el Bautista no se daba ningún lujo, No probaba el vino, ni la leche, ni el cordero, ni esas cosas ricas que hubiese por aquel entonces. Y era criticado por la gente diciendo que tenía un demonio dentro, especialmente de las autoridades religiosas y tal. Pero con Jesús, que hace al contrario que él, que sí que come con los demás, que era invitado a compartir y comer en casa de mucha gente, además comidas más decentes, ¿no? Y que además bebe, toma vino, como era normal, y lo vemos en los evangelios, era normal en la cultura del Mediterráneo, porque era vino fermentado, señoras y señores. Allí no vendían el mosto del Mercadona, que tiene productos químicos que hace que no fermente. El vino era vino. A lo mejor, de septiembre a diciembre, que es tiempo de uva, a lo mejor sí había mosto, pero el resto del año, hazte la idea de que el vino era vino. Pues a Jesús, por comer y beber, le acusaban de ser un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de descreídos, amigos de publicanos y pecadores, amigos de indeseables y pecadores. Mira, amigo tuyo y mío. Si vives como Juan el Bautista, como una asceta, como el venerable de la cumbre, ¿no? En el desierto, apartado de todo, eso lo veían mal. Ahora, si hacías como Jesús, si vivías en sociedad, codeándote con la gente que tenía necesidad de médico, por utilizar esa expresión de Mateo 9:12, eso también está mal. ¿En qué quedamos, no? Jesús está diciéndole aquí a la gente, ¿en qué quedamos? Haga lo que haga, lo vais a ver mal. ¿Estáis en la disposición de verlo todo mal? Las autoridades religiosas, las más importantes en cuestiones de fe, los que más sabían de la Torá y de los profetas, de todo lo escrito en el Antiguo Testamento, que es lo que había en el entonces. Resulta que ellos, las autoridades religiosas, los que sabían, rechazaban a los mejores predicadores que hubo en esas fechas. Me refiero a Juan el Bautista y a Jesús. Uno por ser demasiado austero, como la Merkel iba a decir.
Y otro por codearse con quienes necesitan de Dios y por ser supuestamente demasiado glotón y bebedor. Ahora bien, en ambos casos, como Jesús dice al final del versículo 19, la sabiduría quedaba demostrada por sus hechos. Podían acusar a uno y al otro, pero los frutos, el resultado de lo que hacían, ahí quedó, en las obras que hicieron y en los hijos espirituales que cada uno tuvo. Entendedme lo de la expresión hijos espirituales porque ahí hay algunas iglesias que lo utilizan de un modo que, bueno. Juan el Bautista y Jesús, a pesar de ser muy diferentes el uno del otro, ellos siguieron al pie del cañón haciendo lo que hacían, aunque tuviesen críticas en contra. Tenían sus haters, como se dice hoy en día, ¿no? Pero esas críticas no dañaron su autoestima como para rendirse. Por los textos que vamos viendo, estos meses, estas semanas, todos, pienso, nos desafían en nuestra labor de misión. Llevamos unas cuantas semanas ahí desde Pentecostés, que el programa es siempre motivarnos a la misión, desafiarnos a la misión. Y en esta labor de misión que todos tenemos, ¿no? Y que cada uno de nosotros puede recibir críticas más o menos duras, a veces crueles. Críticas del mundo, por supuesto. Pero ¿sabéis quiénes hacen las críticas más duras, no? Los propios creyentes, los propios cristianos. Pero creo que es importante no dejarse afectar por aquellas personas que todo lo ven mal. Ahora, pues las redes sociales, en las que yo mismo he tenido la experiencia de haber sido bastante visible, los ataques de gente que ni te conocen y que se dejan llevar por la opinión de otros, que te insultan, que te atacan, te machacan, te denigran, son muy comunes. Pero es que, de verdad os digo, ya lo he dicho alguna vez, las críticas en las redes sociales de los cristianos, tela marinera, ¿eh? Da vergüenza. ¡Qué peleas! ¡Cuánto veneno! Y no hay que hacer caso, hay que seguir. Estamos comisionados en una misión. Hay que seguir dando testimonio, hay que seguir haciendo las cosas. Está el refrán ese de, ¿cómo es? Lo de Sancho, ¿no? Cabal, ¿cómo es? Pablo, ayúdame con el... Ladran. Es así. Si te quedas sin hacer nada, no te van a criticar. Te critican porque caminas, porque haces, porque te ven haciendo. Ni tú ni yo podemos estar para los que están crispados en las redes sociales o en cualquier sitio, ¿no? No le podemos dar el gusto. Si estás llamado a algo, hazlo. Y qué bonito es, porque luego tiene la contraparte, a mí me ha pasado, ¿eh? Qué bonito es cuando algunos de esos que te atacan, algunos de esos que son como lobos feroces que te atacan y te insultan o tal, y luego, al cabo del tiempo, los tienes de amigos, de aliados, de compañeros y compañeras comprometidos en la misma causa. De verdad os digo, me ha pasado pues 5 o 6 veces y me parece precioso. Gente que te rechaza con prejuicio y que luego te aprecian, de verdad, ¿eh? Y que te valoran y que los tienes de apoyo. Qué bonito, ¿eh? Sigamos remando hacia adelante. Si te critican por estar sacando a alguien del agua, pues te critiquen. Sentido común prima, ¿no? Digo yo. Allá ellos. No dejes de hacer aquello a lo que estás llamado a hacer. Cuídate de las críticas destructivas como hacía Jesús. ¿Sabéis lo que hacía Jesús, no? Además, es interesante cómo aparece en esos textos, en los que Jesús se retira, se aparta, algunas veces solo, otras veces con los discípulos, a tener tiempos de oración con el Padre. Es un refrigerio, es un lujo. Es lo mejor que puede haber incluso para nuestra salud espiritual y mental, cuando estamos diariamente expuestos, ¿no?, delante de más personas. Acudir al Señor en oración.
Nuestra tradición reformada, en sentido amplio, siempre ha hecho énfasis en la idea de que Dios es soberano. Incluso esto de la soberanía de Dios ha sido como un eje en nuestra teología. Lo que ocurre es que a lo largo de los siglos, muchas veces, humanamente, que no podemos hacer de otra manera, porque aquí nadie es Dios ni nada, ni somos ángeles ni vete tú a saber, somos seres humanos, hemos entendido cosas de la soberanía de Dios que no tienen nada que ver con Dios. O con la manera en cómo Dios realmente gobierna, o cómo Dios hace las cosas. Esto no ha podido pasar a todos. Pero cuando vemos a Jesús diciendo, luego en el pasaje, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, los que estábamos hablando antes de que rechazaban a Juan el Bautista y rechazaban al propio Jesús, los que eran los maestros de la palabra, los que sabían de la fe bíblica, y en vez de dárselo a ellos, se lo ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Ahí vemos que Jesús sí confía plenamente o descansa en esa soberanía de Dios, pero también podemos ver precisamente aquí mismo cómo la soberanía de Dios se manifiesta también en lo débil, en lo que parece insignificante, sin poder, sin importancia. ¿Cómo que se revela a los niños, los que menos saben, en vez de a los grandísimos teólogos, a los grandísimos maestros de la ley de aquel tiempo, a los sacerdotes del templo, a los pequeñitos, a las niñas y los niños? Sí que hay una soberanía de Dios, pero no actúa desde los poderosos hacia abajo. No es un poder vertical. Tal vez algunas veces sí, yo no lo sé, pero más bien parece desarrollarse en lo bajo de las cosas, en lo débil, en lo que no nos encaja a nosotros. Y menos mal que muchas veces sea así. Y esta confianza como la de Jesús, de saber que Dios está ahí, incluso en lo pisoteado, en lo menospreciado, es muy terapéutico para nuestra paz, para nuestra mente, para nuestra alma, nuestro ser. Dios ha querido que haya cosas que sean así, al revés de como la gente las piensa. Y Jesús aquí da gracias a Dios por ello, al Padre. Hay gente que piensa, hace poco veía vídeos en YouTube de algunos judíos que lo planteaban así, ¿no? Gente que piensa que Jesús hubiese sido realmente el Mesías de Dios de verdad, si los sabios, si los sacerdotes del templo, si los políticos de su época, los maestros de la ley, los saduceos, todos estos personajes importantes hubiesen creído en él. Si estos hubiesen creído en él, entonces Jesús sí hubiese sido el Mesías de verdad. Pero no fue así. De haber sido así, eso hubiese dado legitimidad dentro del poder humano para creer que él verdaderamente era el Mesías. Pero Dios no necesita ser avalado por autoridades humanas. Quítate de eso de la cabeza, porque todavía muchas veces se plantea así. Y hay iglesias evangélicas que muchas veces tiran por esos caminos. Nos puede pasar, ¿eh? La sabiduría humana no comprende las cosas que solo pueden recibirse con la fe de un niño. Vuelvo a decir, nosotros no tenemos ni idea, nosotros no sabemos cómo funciona la soberanía de Dios. Algunas veces que es tan distinta a lo que aparecen en los manuales de teología de lo que es la soberanía de Dios, creo, ¿eh? Sabemos que en este mundo ocurren cosas horribles que no son voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios sabemos más o menos por las Escrituras cuál es. Sabemos que ocurren un montón de cosas que no están conforme al corazón de Dios. Y ocurren. Si Dios es soberano, ¿por qué la permite? No sabemos. Yo solo sé que Dios está ahí. Dios está ahí. No puedo construir una super teodicea para explicar el mal, ¿sabéis, no? Teodicea era la parte de la teología que estudia el mal, ¿no? O trata de aproximarse por qué las razones del mal. Yo no puedo construir una teodicea de estas.
No puedo escribir tampoco una super teología sistemática para hablar de la soberanía del Señor, como muchos calvinistas han hecho en el pasado. Yo no puedo. Me gustan esas cosas y las estudio de distintos puntos de vista, me gustan. Pero son acercamientos limitados también y a veces con torpezas humanas por precomprensiones nuestras de los autores y tal. Yo qué sé. Pero sí puedo confiar, como Jesús, que Dios lo tiene todo en su mano. Y que, como dice Jesús, a Jesús, le han sido entregadas por el Padre todas las cosas. Y al Padre se le conoce por el Hijo. A mí me basta saber que en todo, incluyendo las tormentas malas de la vida, en todo, en lo frágil, en lo torpe, en lo débil, en lo que no tiene aparentemente poder, ahí está Dios de alguna forma. Y con los que sufren, ahí está Dios. Algunas veces no entendemos, pero ahí está. Y si estoy reventado, físicamente o mentalmente, o espiritualmente, o de la manera que sea, si ya no puedo más por las cosas que estoy viviendo, si incluso el propio sistema religioso me atormenta o me tiene ya que no puedo más, si en el trabajo estoy lleno de angustia o cualquier cosa, este Jesús que forma uno con el Padre me ha dicho que vaya a Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos ir a Él en las presiones, en las tormentas, en los ataques, en el cansancio, en las críticas de las que hablaba al principio. Hay una carga, hay un yugo que llevar, pero es que es uno ligerito. Es ligerito. Algunas veces nos vemos cargando con cosas que no veas. Eso se lo soltamos al Señor. Y nosotros llevamos otro yugo, uno ligerito. Y se nos dice también aquí, sed mansos y humildes de corazón, como es Jesús. Aunque el mundo valore más, y algunas veces la Iglesia, valore más lo agresivo, lo aparente, lo pomposo, vosotros sed mansos y humildes de verdad, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Esto también es una poderosa filosofía de vida. Y recordad que los judíos no eran como los griegos. Para el judío, esto del alma que estoy hablando, ¿no? Descanso para vuestras almas. El alma es la persona completa, es el ser humano completo. Hallaréis descanso en vuestro ser, en vuestra persona, en lo que tú eres. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro amigo. Sí, tiene poder para darnos descanso. No te fijes en los que van de importantes, de santos, de sabios, de lo que sea, o aquellos que exigen y exigen y exigen, pero luego nada les satisface. Esto que Jesús promete, esta paz, ¿no? Es para los mansos, para los humildes. Esto que Jesús promete, fíjate en el pasaje, es para los publicanos y pecadores con los que se le acusan. Con los que dice en el versículo 19 que se sienta a la mesa. Este descanso y esta paz es para ti y para mí, porque Dios es bueno, lo hemos dicho aquí en esta mañana. Este descanso es para los menospreciados, para las personas a las que nadie tiene en cuenta, para los pequeñines, para las niñas y los niños que entienden los tesoros de Dios. Soli Deo Gloria.